Bueno, es un gusto hoy el doctor Miguel Ángel de Marco. El doctor de Marco es doctor en Historia de la Universidad de El Salvador, Academia Nacional de Historia, miembro de número de la Academia Sanmartiniana, miembro emérito de Portugal y de España. Ha recibido distintas condecoraciones y de países, Perú y Colombia. Fue director del Departamento de Historia y del Instituto de Historia Argentina de la Universidad. Dirigió el Grupo de Historia Militar de la Academia Nacional de Historia y ha escrito 58 libros militar y naval. Doctor Ángel de Marco, es un placer escucharlo. ¿Por qué no habla este hombre? Doctor de Marco. ¿Ahora? Ahora sí, doctor de Marco. Bueno, voy a deseo rendir homenaje a un expresidente de esta institución que dedicó su entusiasmo, su tiempo y sobre el creador de la bandera en las múltiples facetas que ofrece su personalidad, el doctor Ovidio Jiménez. Siempre un elemento de consulta indispensable para todo aquel que desee incursionar en la vida y obra del prócer. Al general Belgrano, es decir, al ciudadano que para servir a la patria ciñó la espada y abandonó comodidades y tranquilidad para vestir el uniforme, compartir la dura vida militar con los hombres. Ejemplo que todo aquel que se dispone a ofrecer la existencia en la batalla necesita de quien lo conduce. De las tantas facetas de su personalidad, pero no podrá negarse que resultó la más importante en orden al cumplimiento. Él y otros contemporáneos se plantearon desde los primeros días de la Revolución, alcanzar la definición, y como lo expresó en su célebre proclama de Rosario, el 27 de febrero de 1812, al Blanca, convertir a América del Sur en el templo de la independencia y la libertad. Y una invasión británica, el virrey Sobremonte convocó en 1805 a una junta de guerra con el para el Río de la Plata. Como consecuencia de ello, Belgrano fue convocado para que en su condición del consulado formara, según recuerda en su autobiografía, una compañía de jóvenes del comercio, de caballeros. Se puso a sus órdenes 2 oficiales veteranos para la instrucción, pero tuvo poco éxito, pues como mucho el odio que había a la milicia en Buenos Aires, derivado del fastidio que provocaba el régimen virreinal. En cambio, cuando caído Sobremonte, como consecuencia de su actuación pésima durante la primera invasión británica, para defender a Buenos Aires, y se constituyeron varios cuerpos de criollos y peninsulares que estuvieron preparados para 107. Belgrano fue nombrado sargento mayor del cuerpo de patricios. Lo explicó de este modo: todo fue obra de pocos días. Me contraje como debía con el desengaño que había tenido en la primera operación militar, de forma de tal que serlo.
Así como por elección se hicieron los comandantes del cuerpo, así se hicieron los de los dos por las compañías que se formaron. Y éstas me honraron, llamándome a ser su sargento mayor. De que hablo no puede excusarse, porque me picaba el honorcillo y no quería que se creyera cobardía al mismo tiempo en mí vestir el uniforme. Entrado a este cargo, para mí enteramente nuevo, por mi deseo de tomé como otro anhelo el estudio de la milicia y traté de adquirir algunos conocimientos de esta carrera. Mi asistencia fue continua a la enseñanza de la gente. Tal vez esto, mi educación, de gente distinto en lo general de la mayor parte de los oficiales que tenía el cuerpo, que no me incomodaban por lo que hace a mi persona, sino por lo que perjudicaban a los adelantamientos ilustres y por tan justos motivos. Tuvo una mala experiencia cuando se le encargó que formara nuevas compañías con. Entonces, dice, empecé a observar el estado miserable de educación de mis paisanos, sus sentimientos mezquinos, y hasta el ridículo preste, es decir, el pago mensual, y formé la idea de abandonar mi cargo en un cuerpo que ya preveía y que no sería más que un grupo de voluntarios. Así lo hizo, aunque con la aclaración de que estaba dispuesto a presentarse donde y cómo el gobierno me lo ordenara. Continuó su proficua labor en el ámbito, pero no se circunscribió a cubrir las necesidades mercantiles, sino que impulsó un conjunto de medidas tendientes al desarrollo de sus precursores proyectos de promoción de la mujer, sin olvidar la Escuela de Náutica y Dibujo. La Revolución de Mayo lo encontró con una preparación teórica sobre la profesión militar, con la que muy poco en su biblioteca los libros que por entonces resultaban indispensables para la formación castrense y que muy pocos tenían, como la táctica de Balbiani, las ordenanzas de Carlos III y el libro Juzgados Militares de Larreategui. Es posible que también conociese las obras del mejor tratadista en temas militares como Marcenado. La Gaceta de Buenos Aires, de 1810, apenas aparece, Belgrano puso sus muchos libros a disposición del director de la biblioteca pública para que extrajese cuantos quisiera, aunque le fuesen necesarios. La Junta le encomendó a Belgrano que hablase en su nombre en la inauguración de la escuela de septiembre de 1810, y este pronunció palabras que muestran su convicción de que era indispensable formarse como soldado. Se ha apresurado, como lo veis, a dar principio a un establecimiento capaz de dotar el valor de nuestra juventud necesarias que lo distingan entre todas las naciones, por ilustradas que sean. Sí, en este hallará el joven que se dedica a la honrosa carrera de las armas por sentir en su corazón aquellos afectos varoniles que son todos los auxilios que puede suministrar la ciencia matemática aplicada al arte mortífero, bien que el 4 de septiembre de 1810 la Junta designó a Belgrano general en jefe de las tropas que debían cruzar, auxiliar con fuerza armada a los pueblos de la campaña que habían reconocido y jurado obediencia al gobierno patrio y de Montevideo en poder de los marinos realistas. Su misión, según las instrucciones recibidas, y devolver a la región
a la obediencia y tranquilidad. Se vería obligado a marchar por el interior a raíz de la falta de medios navales y del peligro que entrañaban los bajeles de Montevideo y las improvisadas embarcaciones de Velasco. Trazó un excelente plan de campaña que demuestra su conocimiento de los principios tácticos de la guerra. Legó para ubicarlo al frente de una expedición que debía proyectar la revolución al Paraguay, provincia en general las órdenes de la Junta. La tarea de entrenar sus reducidas fuerzas no sería fácil. Con él desde Buenos Aires, como los milicianos que se le incorporaron en el camino, en Rosario, en San Nicolás, etc., carecían. Igual cosa podía decirse de la mayoría de los oficiales. Frente a ello, Belgrano aplicó por primera vez esos preceptos de disciplina que emplearía más tarde en otros escenarios. Pero ni la marcha ni los combates serían fáciles. Mientras entrenaba a sus hombres, creó escuelas en Mandisoví y Curuzú-Cuatiá y ordenó el correcto trazado de sus. Pese a las enormes dificultades que encontró, Belgrano pudo reunir 1000 hombres con los que cruzó a Área, pero fue sucesivamente derrotado en Paraguarí y Tacuarí. Mucho se ha hablado de la supuesta, pero más que sus previsiones tácticas, que fueron las correctas, jugaron en contra la incompetencia de algunos de sus determinación de los paraguayos de no transar frente a Buenos Aires. El gobierno, mientras tanto, que ni siquiera lo decidía a abandonar la máscara de su presunta fidelidad a la monarquía, cambiaba de rumbo y marchara a hacerse cargo del ejército que sitiaba la plaza fuerte de Montevideo. Pero no antiguo como nuestra propia historia. La caída del grupo de Mariano Moreno, con el que se lo identificaba sin demasiado fundamento, se le incoase, un juicio que lo obligó a dejar el mando del ejército de la Banda Oriental, que quedó en manos. Junta Grande recibió múltiples protestas de los damnificados directos, es decir, de los orientales, pues Belgrano soldados y poner fin a las reyertas entre caudillos. El general se defendió con entereza. El proceso provocó en Buenos Aires, le encomendó una misión diplomática al Paraguay junto con el doctor Vicente Anastasio Echevarría. La Junta Grande declaró que Belgrano había ejercido el mando, cito textualmente, con un valor, celo y constancia digno, y en consecuencia restableció, dice el decreto, a este benemérito patriota en los honores y grados de que había de cambiar todos los días de discurso no es nuevo. Tras volver con éxito del Paraguay, un gran cambio político, la sustitución de la Junta por un triunvirato que no tardó en confiarle el mando del regimiento de pasaba por un momento de agitación y aún de insubordinación que el nuevo jefe castigó en forma rápida, que a modo de símbolo llevaban los soldados, como reprimió sin miramientos el motín que se produjo con ese motivo. Era ya muy precaria. No obstante, aceptó un nuevo cometido, levantar dos baterías frente a lo que él definió al llegar como Triste Pueblo, para impedir el paso de las naves realistas. Y allí, en un gesto de extraordinario valor, no solo reclamó el uso de una escarapela que diferenciaba, sino que el 27 de febrero de 1812 creó la bandera de los argentinos, blanca y celeste, como dice en su proclama,
definió el objetivo de sus desvelos frente a la tibieza oficial: obtener la independencia. Le ordenó que deshiciera el emblema, cosa que aparentemente no hizo, tal vez porque cuando llegó el portador del oficio, nombrado jefe del ejército del Alto Perú. Marchó al frente de sus hombres con el desdibujado camino real, tarea de hacer un conjunto de jefes, oficiales y soldados enfrentados entre sí y poco entrenados para luchar con una fuerza homogénea que daría los primeros grandes triunfos a la revolución. Se hizo cargo de 1000 hombres que carecían de vestir y cuanto se necesitaba para batallar. La artillería era casi inexistente y gran parte de las armas de fuego estaban inutilizadas. Había que organizarlo todo y recuperar la capacidad combativa, preparando fusiles y cañones. De inmediato, en las cercanías de Salta, y allí se dedicó a disciplinarlas y entrenarlas, para pasar en mayo de 1802, días más tarde, presentó una bandera, algunos creen que la de Rosario, a sus hombres y les hizo. Es la enseña que el Congreso Nacional designó en 2015 como nuevo símbolo patrio, con el sol flamígero en el centro, el escudo y el himno, tal como lo vemos hoy en día en las distintas reparticiones con el quehacer nacional y de las provincias. En Jujuy recibió la timorata orden del triunvirato, dirigirse con su ejército hacia Córdoba, en conocimiento de que las fuerzas realistas, al mando supremo del americano José Manuel de Goyeneche. En aquel momento, Belgrano demostró una acertada visión estratégica, pues lejos de obedecer el mandato, previo a ello, determinó dejar un escenario de tierra arrasada al enemigo. Ordenó la salida no sin antes destruir cuanto pudiera resultar indispensable al oponente. Como es sabido, se conoce aquel sacrificio. José María Paz, el después famoso general Paz, entonces oficial del ejército y muy esta evocación de aquellos dramáticos días. El mérito del general Belgrano durante todo, por más críticas que fuesen nuestras circunstancias, jamás se dejó sobrecoger de ese terror y por grande que fuese su responsabilidad, la arrostró con una constancia heroica. En las situaciones peligrosas se manifestó digno del puesto que ocupaba, alentando a los débiles e imponiendo, aunque usando a veces de una causticidad ofensiva, jamás desesperó de la salud de la patria, versión a los que opinaban tristemente. Dije antes, continúa Paz, que estaba dotado de un gran valor. No poseía el valor brioso de un granadero, que lo hace muchas veces al jefe ponerse al frente de una columna. En lo crítico del combate, su actitud era concentrada, silenciosa, y parecían suspensas sus facultades. Y seguía con facilidad las insinuaciones racionales que se le hacían. Pero cuando hablaba, era siempre sobre el enemigo, de perseguirlo, o si él era el que avanzaba, de hacer alto y rechazarlo. Su bien, permítaseme la expresión, cívico que guerrero, continúa Paz. Era como el de aquellos senadores romanos que sentados en sus sillas curules. En los contrastes que sufrieron nuestras armas bajo las órdenes del general Belgrano, pues sí de batalla, dando ejemplo y haciendo menos graves nuestras pérdidas. En las retiradas que fueron la consecuencia
desplegó siempre una energía y un espíritu de orden admirable, de modo que, pese a nuestros reveses, se relajó la disciplina y se cometieron desórdenes. Luego de la pequeña victoria de Las Piedras, el ejército patriota se enfrentó a Tucumán el 24 de septiembre de 1802. Comandaba a los de Belgrano en la Universidad de Salamanca, el americano Pío Tristán. Fue una batalla desordenada, pasaron varias horas hasta que se definiera el triunfo. Polvaredas de tierra y hasta una manga de langostas contribuyeron a crear. Los patriotas quedaron dueños del campo y Belgrano, ferviente católico, atribuyó a la Virgen de las Mercedes, mandándole tamaño vendaval y lluvia de optópteros. Más allá de las características de la batalla, como conductor al que sus hombres respetaban y amaban. Y el triunfo logró tal efecto que en breve sus tropas llegarían a Buenos Aires, no tuvieron lugar. Fue un golpe mortal, importante para las tropas, duramente en España, y constituyó uno de los motivos de la caída del primer triunvirato tras la Revolución del 8 de octubre. Belgrano decidió avanzar en busca de su adversario y volvió a derrotar en el campo de Castañares, en las afueras de la ciudad de Salta. Su nobleza lo llevó a otorgarle la libertad bajo, pero sus adversarios fueron alentados a no cumplir su palabra, lo que determinó la del general patriota en Vilcapugio y Ayohuma. A raíz de esos fracasos, se dispuso el relevo del coronel José de San Martín, al que se subordinó con generosidad y con el cual ya mantenía una correspondencia asidua. Darle el mando, pronunció estas palabras: he depositado en sus manos, se refiere a San Martín, la bandera del he conservado, ¿no? Por eso digo la de Rosario, y no dudéis que la tremolará sobre las de los Andes, sacándoos de entre las garras de la tiranía y dando días de gloria y de paz a la amada patria. Antes de que su sucesor plantease al gobierno su plan de poner fin al poder español mediante la formación de un ejército en Cuyo para cruzar con él los Andes y libertar a Chile y Perú, Belgrano, la circunstancia, fue un visionario. O tal vez porque San Martín le confió secretamente su proyecto, aludió en su creación más excelsa, flamease sobre la imponente cordillera como signo de redención de los pueblos. Gravemente enfermo a Buenos Aires, fue sometido a proceso por su derrota, otra vez, pero no tardó en ser llamado junto con Bernardino Rivadavia, con el fin de establecer contactos con las diferentes monarquías y buscar un rey que dejó de lado sus dolencias para servir a su país. Y de regreso aceptó el mando del Ejército del Norte, los congresales de Tucumán, sobre la situación del viejo mundo y asistir a la jura de la independencia por la que atrás San Martín había recomendado su designación escribiéndole a su amigo y confidente el. En el caso de nombrar quien deba reemplazar a Rondó, yo me decido por Belgrano. Este es el más metódico, lleno de integridad y talento natural. No tendrá los conocimientos de un Moreau o Bonaparte, en punto, que es lo mejor que tenemos como general en la América del Sur. Belgrano asumió con entusiasmo la tarea de
corrompido y carente de cohesión para la lucha. Reproduciremos los recuerdos de dos de sus oficiales. Expresa el primero. El general se contrajo con toda la eficacia de su celo a establecer una... Más que me cueste ejercer la censura sobre los actos de este gran ciudadano, debo decir en obsequio de la verdad que general allá de lo regular. Por ejemplo, exigía de los oficiales una especie de disciplina monástica y castigó. Mandó que desde las 10 u 11 de la noche no pudiesen estar fuera de los cuarteles, lo que era muy difícil en un pueblo en que estaban llenos de relaciones, las que no podían cultivar de día por tenerlo todo ocupado. Producirse de incógnito en los cuarteles, con demasiada frecuencia, y llegó a descender a la investigación de actos privados de la autoridad. Pero estos son muy pequeños defectos en presencia de su gigantesco mérito y de sus sublimes virtudes. Saltarán más al lado de tan diminutos lunares. Y dice Iriarte, lo único que yo no podía aprobar en los actos de a los jefes y oficiales. Estos eran arrojados y recluidos en calabozos como el último soldado. El efecto que produjo en mi ánimo. Y un día me dijo, amigo Iriarte, yo conozco bien a nuestros paisanos, que mi corazón y mis principios repugnan, no se podían hacer buenos soldados de los americanos. Es preciso para que el punto de honor sea el móvil de sus acciones. Las masas están muy atrasadas en nuestro país. No tenemos... Agrega Iriarte, la vida que hacía Belgrano era tan activa y vigilante como si estuviese acampado frente al enemigo. La otra al estudio. Por la noche no dormía, montaba a caballo acompañado de una ordenanza, recorría los cuarteles para ver si encontraba algún individuo del ejército. Si tal sucedía, la corrección era fuerte por la ciudadela y la clase de oficiales como por compañía, y en la clase de oficiales como por compañía. Excursiones nocturnas. Él gustaba mucho de mi trato y solía invitarme a largas conferencias en las que le daba mis ideas y sus principales jefes, porque Iriarte se había pasado poco tiempo atrás aprovechando una circunstancia favorable, ya que provenía de una división de ejército que se había trasladado desde España. Hackeado por una agotadora guerra de recursos, el directorio ordenó que los ejércitos del norte y de los Andes abandonasen sus lugares para defender al poder central. San Martín, decidido a continuar sus campañas, se negó y el propio ejército convalidó su jefatura para que la lucha prosiguiera. En cambio, Belgrano, siempre atado a... se movilizó hacia las provincias en pugna. Sin reparos, luego, rigurosamente, al mando de su segundo, el general Díaz Vélez, marchó él mismo. Estuvo paralizado en la Villa del Rosario, a darse a Santa Fe, cuando el conjunto de enfermedades que lo asediaban amenazaba con llevarlos al sepulcro. El armisticio de San Lorenzo, por el cual cada ejército volvía a sus antiguas posiciones y se aprestó a volver a Tucumán. San Martín, Tomás Guido, Martín Miguel de Güemes, cuyo aniversario de su muerte otros personajes de primera línea. A Ignacio Álvarez Thomas le señalaba las diferencias entre las fuerzas. La milicia, afirmaba textualmente, en la mayor parte ha sido la autora con su conducta de los terroristas
no pude hablar con usted sobre esta materia, ni lo que vi en su cuartel general, se refiere al de Estanislao López, había pasado. Mi escuela es muy diferente. En mis compañeros de armas no se conocen vicios y los que los tienen que me indicaron el desorden. Tome usted el camino mío y formará valientes y amigos que lo saquen de todo trance de las armas. Así también se convencerán nuestros paisanos de que los militares no son unas fieras devoradoras de sus... Puede ser que al principio, pero con unos cuantos castigos paternales y hacer entrar a jefes y oficiales en iguales del camino. Voy terminando. Luego de dejar el mando en manos del general Díaz Vélez, sufrió la revuelta encabezada por el capitán Abraham González, quien quiso remachar una barra de grillos en las laceradas piernas. La intervención de su médico, el doctor Ritja, impidió ese cruel atropello, pero no que fuera remitido a Buenos Aires en una situación. Ya se había consumado el final de uno de tantos dramas de nuestra historia, con la caída del directorio y la atomización del... Murió la misma jornada en que el mando cambió 3 veces de mano en un día, solo y en absoluta pobreza, el 20 de... He procurado mostrar lo justo que es mencionar a Belgrano, no como el doctor, que no lo fue, sino como el general a la patria naciente sus primeras victorias. Y para honrarlo, me permito pedir, si se han... que se haga oír la primera versión de la Marcha General Belgrano, grabada por su autor, el maestro de banda, 82 años. Muchas gracias, amigos. Doctor De Marco, muchísimas gracias. Y ya vamos a... y va a ser un placer escucharla. Carolina.
Doctor De Marco. Sí, doctor De Marco. Bueno, muchísimas gracias por su charla. Y me gustaría preguntarle, teniendo en cuenta, ¿cuál cree que es el gran legado político y moral de Manuel Belgrano para esta Argentina? En realidad, el legado de Belgrano es imposible y los aspectos que usted señala, ¿no? El político que hace de su profesión un culto al, digamos, al bien de su patria y que lo desarrolla con una a toda prueba. Es el hombre que en toda circunstancia dejó de lado sus fatigas, etcétera, en pro de un país que había que construir. Y él también, muy a propósito, muy apropiada, no hacía nada al azar. Que esto también es una cosa que debemos tener en cuenta, sobre todo se asumen responsabilidades sin estar preparados para ello. En cada momento en que Belgrano ejercitó alguna, se manifestó debidamente capacitado para ello. Doctor De Marco, Argentina tenía como 3 gobiernos, y tengo entendido, corríjame si yo me equivoco, que su muerte, solo creo que un diario habla de la muerte de Belgrano. ¿Qué es lo que pasaba? ¿No lo comprendí? De los argentinos, de los grandes argentinos, y la falta de reconocimiento. ¿Qué es lo que pasó? Sí, ese día era tal el caos que reinaba en la ciudad de Buenos Aires, la amenaza constante de, ¿verdad?, la indefinición de los distintos grupos para ocupar el poder, ¿no? Caótica la que vivía la ciudad. Por eso fue que Belgrano no fue ni siquiera fue registrada, ¿verdad?, su muerte, ni tal vez su llegada. Además, por otro lado, los últimos momentos de él fueron de una... incluso no contaba ni siquiera para una atención médica mínima. Esa anécdota que nos contaban desde los énfasis, cuando en las escuelas se ponía más interés que ahora en la evocación de las cosas de la patria, su médico, su reloj, ¿no es cierto?, su único bien de cierto valor para pagar sus servicios médicos, ¿no? Y luego la propia situación política de todo el país. El país se había atomizado. Momento ya no se había perdido la conciencia nacional. Tengamos en cuenta, por ejemplo, cuando en Mendoza, ¿verdad?, Cruz, el hombre más próximo a San Martín, que le había hablado con creces de la unión del país, de la necesidad también. Sin embargo, cuando justamente en ese año llega herido y grave el coronel Manuel Alejandro Pueyrredón a Mendoza y le pide a su Godoy Cruz, le dice: ¿en virtud de qué? Esta es la República de Mendoza. Ya no es, ¿verdad?, una provincia ni de Mendoza. Y nosotros no tenemos ninguna obligación hacia ustedes. Ustedes eran justamente los que habían derramado su sangre en todo. Tremendo, ¿verdad? Y la figura de Belgrano... Madre e hijo. Sí, lo escucho, doctor. Un poquito más. Bien, y lo que usted señala, el periódico y el periodista, que tenía el padre Francisco de Paula Castañeda, que era un férreo opositor
desde el momento, ¿verdad? Y que por eso destacó, ¿no? Que se había pasado, dedicado toda su existencia a la causa del país. Doctor Samarco, por lo que usted me... además de general, era un hombre que trataba de transmitir a la Argentina que estaba por nacer en materia de economía. ¿Cuáles eran esas ideas de Belgrano en esa época y que representaban la... En realidad, Belgrano obviamente no era, digamos, un teórico original en Europa de las enseñanzas de los fisiócratas, ¿verdad? Él tenía a su alcance de Quesnay, de Adam Smith, etcétera, que reflejaban un cambio completo, ¿no? De la economía del momento. Y por eso es que dedicó mucho de su tiempo a la lectura y a viajando, porque a él le tocó concurrir a una universidad muy desprestigiada en ese momento, la que había sido una gran universidad de León, ¿verdad? Que tuvo grandes maestros, etcétera. En esa circunstancia había decaído mucho. Demasiado interés dedicar su tiempo a cubrir una currícula, diríamos ahora, ¿no es cierto?, muy pobre, no le iba a servir para nada, y en cambio asistía con regularidad a la Academia de Economía que habían formado algunos de Salamanca fuera de las aulas para justamente enterarse de esta revolución de ideas del siglo XVIII. Y como estaban prohibidas, todos recordarán que Belgrano solicitó al pontífice entonces reinante un permiso especial para poder acceder, permitiera enriquecerse en esas materias, ¿no? Por eso que fue el más preparado quizá de todos los hombres de su tiempo, innovadoras de fines del XVIII y principios del XIX. Fue uno de los pocos, tenía ascendencia italiana, ¿no? Sí, él y Juan José Castelli, que era su padre, Domenico Belgrano Peri, que castellanizó su apellido por Pérez, Domingo Belgrano Pérez, que se llama Costa de Oneglia, Oneglia sería, que se encuentra en Génova, en un ambiente... todavía ahí se lo honra y se lo honra realmente. Yo he estado 2 o 3 veces y es bastante conmovedor, ¿verdad? Porque ahí no solo en un lugar importante y una institución que le rinde homenaje a Belgrano. Él era una persona extraordinario del italiano, a punto tal que muchos consideraban en Europa que él era italiano nativo. Formaba parte de esa idea de él de leer a Guicciardini, de leer a Vico y otros. También hablaba inglés y francés correctamente, lo cual era un plus para aquellos tiempos. Algo que le acabo de escuchar. ¿Se enseña bien la historia hoy en los colegios que son de alguna manera inspiradoras para las nuevas generaciones? ¿Cuál es su visión? Estamos muy difícil, pero estamos hablando de un aniversario, 250 años del nacimiento de Belgrano, fusión de todo lo que significó Belgrano para la Argentina. Sí, en realidad hay una difusión, ¿verdad? Pero en las escuelas, por 2 motivos, no se enseña, pero la carencia de conocimiento de los propios maestros. También hay un cierto desinterés. Cualquiera de nosotros concurrió
momento de la historia de la educación argentina, donde se ponía mucho énfasis en la historia patria. Hoy en día ¿verdad? Los chicos no lo sienten como propio a nuestros próceres. E incluso que nos señalan que no son los mejores. Además, hay toda una literatura que es absolutamente adversa para la formación de un auténtico espíritu nacional. No hablemos de un nacionalismo extremo, ni mucho menos. Patrio, y eso es lo que ahora nos está faltando. Cualquiera de nosotros concurrió a una escuela, tal vez mucho más carente de las tecnologías que hoy poseemos, pero también donde nuestros docentes procuraban penetrarnos y nos hacían internalizar las glorias de la patria, cívicas y militares, todas. Nos hablaban, se revalorizaba la figura de un Sarmiento. Una de mis nietas hace poco, yo le pregunté, no sé, me escribió sobre Sarmiento, y me dice, abuelo, ¿cómo escribiste sobre Sarmiento? Y le digo, mirá, fue un gran hombre, un gran maestro. Escuela, por mí lo mataría. Bueno, ustedes dirán una cosa de chico, ¿no? Pero esto muestra que los ¿no es cierto?, el mensaje de Sarmiento, lo que significó Sarmiento como el gran reformador de la enseñanza. En un país donde no había escuelas, prácticamente se las sembró por todas partes y generó algo que desapareció y que fue el motivo del sistema educativo argentino, que es el normalismo. Cuando existían las escuelas normales, miles y miles de maestras se graduaban por año y por todo el país. Y hoy eso no ocurre. Doctor De Marco, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y me alegro de eso. Espero que tengan paciencia en estos días como procuro tenerla yo con este encierro. Doctor Clara, mandarle una pregunta al maestro De Marco, realmente que ha sido maravillosa la conferencia, pero de mi computadora. Pero yo quisiera preguntarle, ¿de dónde hay mucha discusión por qué elige el celeste y blanco bandera? Algunos dicen porque es el color de los Borbones y él era monárquico. Me gustaría saber la opinión que padre de la patria, a mi modo de ver. Ojalá lo supiéramos a ciencia cierta, ¿no? Realmente hay infinidad de teorías, desde la banda de la orden de Carlos III, que era celeste, blanca y celeste, y que ya estaba vigente y era el máximo la monarquía, pero eso es poco creíble. Otros dicen la creó porque se inspiró en el cielo prístino de Rosario. Mitre, en la arrebolación de la bandera, como un día de un sol brillante, ¿verdad? Y de un cielo límpido. Todos dicen que Belgrano se inspiró en el manto de la Virgen. Todo eso no lo sabemos. Lo que sí, yo tengo absoluto, pero lo tiene muy clara mi conciencia, ¿verdad? Que no hay que seguir dando vueltas con el tema de la bandera de Macha, símbolos provinciales, algunos estados argentinos, que es la bandera que se halló a fines del siglo XIX en una capilla que se supone que pertenecía al ejército de Belgrano, de gran tamaño, y que es una bandera blanca, celeste y blanca. Bueno, uno tiene que confesar los años que tiene. Fui testigo de la creación de esa, digamos, de esa teoría por parte del ingeniero Augusto Fernández Díaz, que era un historiador rosarino muy realmente, pero muy caprichoso. Y a él se le ocurrió, cuando se descubrieron esa bandera, que eran las banderas de Belgrano, y no se le podía hacer en características de la bandera, etcétera, da la impresión de que no fue blanca, celeste y blanca. Hay una
indicio importante, el famoso cuadro que le pintó a Belgrano en Londres Carbonnier, y lo hiso a través de las indicaciones de Belgrano. Si ustedes tienen en cuenta, o lo recuerdan, es ese Belgrano usadas, y como fondo tiene un campo de batalla, y en el campo de batalla, ¿verdad?, grande, se despliega una bandera celeste, blanca y celeste, como lo dice la nota al triunvirato. Celeste abajo, o sea, en 2 paños. Esto tendría también una explicación desde el punto de vista hizo confeccionar su bandera de ese modo, porque la bandera de San Martín de los Andes no es como hasta hace 2 o 3 años atrás se la utilizaba, es decir, de manera vertical, sino que la bandera de San Martín era mucho más grande, y entonces colocada en un mástil era celeste y blanca, y el escudo en el medio. Lo mismo, sin poder afirmarlo con el documento que los historiadores muchas veces exigimos como última prueba, la bandera fue blanca y celeste. Doctor De Marco, ahora sí, muchísimas gracias. Doctor De Marco, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires y en el mío propio, le agradecemos muchísimo, ¿no? Como usted señaló la edad, esta última etapa de infancia, con esos maestros que nos enseñaron allá en los montes, bien lejos de las grandes ciudades, pero nos educaban sobre los grandes. Es un recuerdo muy hermoso, y probablemente habrá que volver a insistir y recuperar la educación para este país. Gracias a ustedes. Bueno, para todos, nos vemos la semana que viene. Así que es una última presentación de nuestra comisión del centenario, es decir, de 2000 al 2020. Va a ser larga, así que les pedimos un poquito de paciencia y que tengamos todo lo mayor porque podamos entrar en la asamblea también todo lo hecho por Ubaldo Aguirre el año anterior. Bueno, señores, hasta el Bien. Buena semana para todos. También, un abrazo para todos. Gracias, Clara, por permitirme hacer la pregunta. Gracias. Gracias, Gustavo, por la pregunta, que fue muy... Saludos a todos. Saludos a todos y especialmente por esta brillante exposición que nos ha hecho. Saludos Gracias, a todos. Raúl. Placer. Lo mismo, Aguirre. ¿Cómo te va? Saludos. Saludos a todos. Gracias, Elías.